capítulo 97. Comiénzase a tratar de la palabra del verso que dice: olvida tu pueblo, y de dos bandos que hay de hombres, buenos y malos, y de los nombres que los malos tienen, y de sus varios intentos. Sigúese otra palabra, que dice: olvida tu pueblo, y la casa de tu padre. Para declaración de la cual es de notar, que todos los hombres son repartidos en uno de dos bandos o ciudades diversas, una de buenos, y otra de malos. Las cuales ciudades no son distintas por diversidad de lugares, pues los ciudadanos de una y de otra viven juntos, y aun dentro de una casa, mas por diversidad de afecciones. Porque, según dice San Agustín, de la ciudad de Dios, Lib. 14, capítulo 28, dos amores hicieron dos ciudades. El amor de sí mismo, hasta despreciar a Dios, hizo a la ciudad terrenal. El amor de Dios, hasta despreciar a sí mismo, hizo la ciudad celestial. La primera ensálzase en sí misma, la segunda, no en sí, mas en Dios. La primera quiere ser honrada de los hombres. La segunda tiene por honra tener la conciencia limpia delante los ojos de Dios. La primera ensalza su cabeza en su propia honra. La segunda dice a Dios, Salmo 3,4. Tú eres mi gloria, y el que alzas mi cabeza. La primera es deseosa de mandar y señorear. En la segunda sírvense unos a otros por caridad. Los mayores aprovechan a los menores, y sus menores obedeciendo a sus mayores. La primera atribuye la fortaleza a sus fuerzas, y gloríase en ellas. La segunda dice, Salmo 17,2. Ámete yo, Señor, fortaleza mía. En la primera los sabios de ella buscan los bienes criados. O si conocieron al Criador no le honraron como a tal, mas tornáronse vanos en sus pensamientos, y diciendo: somos sabios, tornáronse necios. Romanos 1:21. Mas en la segunda ninguna otra sabiduría hay sino el verdadero servicio de Dios, y espera por galardón honrar al mismo Dios, en compañía de los santos hombres y ángeles, para que sea Dios todas las cosas en todos. 1 Corintios 15:28. De la primera ciudad son ciudadanos todos los pecadores. De la segunda todos los justos. Y porque todos los que de Adán descienden, sacando al Hijo de Dios y a su bendita Madre, son pecadores aún en siendo engendrados. Por tanto, todos somos naturalmente ciudadanos de aquesta ciudad, de la cual Cristo nos saca por gracia, para hacernos ciudadanos de la suya. Esta mala ciudad, que es congregación, no de plazas ni calles, mas de hombres que se aman así y presumen de sí, se llama por diversos nombres que declaran la maldad de ella. Llámase Egipto, que quiere decir tinieblas o angustia, porque los que en esta ciudad viven, o no tienen luz de conocimiento de Dios por no tener fe, o si la tienen, como los cristianos que viven mal, tienen la muerta por no tener caridad, que es la vida de ella. Y por esto dice San Juan, 1 Jn 4,8, que el que no ama a Dios, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Quiere decir, que no tiene conocimiento amoroso, cual lo deben tener para se salvar. Y así, viviendo los unos en tinieblas de infidelidad, y los otros en tinieblas de pecados, no tienen gozo, sino estrechura y tristeza. Porque, según dice Tobías, Tb 5:12, ¿qué gozo puedo yo tener, pues no veo la lumbre del cielo? Llámase también Babilonia, que quiere decir confusión. El cual nombre fue puesto cuando los soberbios quisieron edificar una torre que llegase hasta el cielo, para defenderse de la ira de Dios, si quisiese destruir el mundo por agua otra vez. Y para hacer un tal edificio, por el cual fuesen nombrados en el mundo, Génesis 11,9. Mas impidió su locura el Señor de esta manera, que les confundió el lenguaje, para que así no se entendiesen unos a otros. De lo cual nacieron rencillas, pensando cada uno que hacía el otro burla de él, diciendo uno y respondiendo otro. Y así el fin de la soberbia fue contusión, y rencilla y división. Muy propiamente compete este nombre a la ciudad de los malos, pues quieren pecar y no ser castigados. Y no quieren huir los castigos de Dios evitando de ofenderle, mas si pudiesen, por fuerza o por maña, pecar y no ser castigados, lo intentarían. Son soberbios, y todo su fin es que se nombre su nombre en la tierra. Y hacen torres de obras vanas si pueden, y si no en los pensamientos. Los cuales destruye Dios al mejor sabor que ellos están, según está escrito, Santiago 4,6. A los soberbios resiste. Y porque no quisieron vivir en unidad de lenguaje, dando la obediencia a Dios, son castigados en que ni ellos se entiendan a sí mismos, ni entiendan a Dios, ni se entiendan unos a otros, ni entiendan cosa criada.
pues faltándoles la sabiduría de Dios, ninguna cosa entienden como se debe entender, para su provecho. Cuántas cosas pasan en el corazón de los malos, que los sacan de tiento, y no saben cómo remediarse. Ya pidiendo un deseo una cosa y otro otra, y a las veces contraria. Ya hacen, ya deshacen. Lloran y alégranse, y todo al revés. Ya quieren desesperar, ya se ensalzan vanamente. Buscan con mucha diligencia una cosa, y después de haberla alcanzado, pésales por haberla buscado, o no hallan en ella lo que pensaban. Desean una cosa y hacen otra, siendo regidos, no por razón, mas por pasión. Y de aquí es, que como el hombre sea animal racional, cuya principal parte es el ánima, que ha de vivir según razón, y estos viven según apetito, viven al revés, pues viven vida bestial, que es vida de cuerpos, y no racional, que es propia vida de hombres. De lo cual nace, que como Dios sea espíritu, y haya de ser servido, no de vida bestial, sino espiritual, estos tales no le sirven, según arriba se dijo, porque su vida es al contrario de la ley de él. Y como la unión de los cristianos nazca de la unión de sí mismo en sí, y de la unión de sí con Dios, estos ciudadanos, divididos de Dios, no pueden tener buena ni duradera paz unos con otros. Mas antes de sus hablas y obras y juntas, nacen rencillas, viviendo cada uno a su propio querer, sin curar de agradar al otro, y sintiendo cada uno su afrenta e injuria, sin curar de sufrir unos a otros. Estos son los que ni usan de sí, ni de las criaturas al fin que fueron criados, mas a sí mismos y a todas las cosas las quieren para sí, haciéndose último fin de todas ellas. Y, por tanto, con justa razón son llamados Babilonia, pues que todo anda al revés de su criador. Llámanse también caldeos, llámanse Sodoma, llámanse Edén, con otros 1000 nombres que representan la maldad de este pueblo, y todos aún no pueden declarar la malicia de él. Este es el pueblo, el cual es llamado mundo, no por este que Dios crió, porque este es bueno, como criado por el que es sumamente bueno, mas porque estos hombres tales, ni tienen otro sentido, ni otro amor, sino de esto visible. Lo cual llama San Juan, una JN 2:16, soberbia de vida, y codicia de carne, y codicia de ojos. Y quien esto ama, perecerá. Mas quien hiciera la voluntad de Dios, permanecerá para siempre, dice el mismo San Juan. Y San Pablo dice, Romanos 8:9, el que no tiene espíritu de Cristo, no es de Cristo, y por consiguiente, será del mundo. Y Santiago 4:4, dice que la amistad de este mundo, enemistad es con Dios. Capítulo 98. Que nos conviene mucho huir de la mala ciudad de los malos, que es el mundo, y de cuán mal trata a sus ciudadanos. Y del espantoso fin que todos ellos tendrán. Bastantes causas habéis oído para aborrecer este pueblo, y para entender cuánto quiere Dios que salgáis de él para salvaros. Porque este es el espiritual Egipto, del cual mandó Dios a Israel que saliese apriesa, y que caminase, aunque con trabajos, hasta la tierra de promisión. Y este es el pueblo, del cual Dios mandó a Abraham que saliese, cuando le dijo, Génesis 12:1, sal de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, y ven a la tierra, que yo te mostraré. Lo cual él cumplió con sencilla obediencia, sin saber dónde iba, como dice San Pablo, Hebreos 11:8. De este mismo pueblo mandó Dios salir a Lot, Génesis 19:17, porque no le comprendiesen los castigos que quería enviar. Y le mandó que se salvase en el monte, que es la alteza de la fe y buena vida. Finalmente, es el pueblo, del cual dice Dios a los que quieren ser suyos, 2 Corintios 6:14. No queráis tener compañía con los infieles. Porque ¿qué compañía puede tener la maldad con la bondad, o la luz con las tinieblas? ¿O qué junta puede haber entre Cristo y Belial, o entre fiel e infiel? ¿O qué convención puede haber entre el templo de Dios, y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios vivo, como dice Dios. Yo moraré en ellos, y andaré entre ellos, y seré Dios de ellos, y ellos me serán pueblo mío. Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis cosa suya. Y yo os recibiré, y os seré padre, y vosotros me seréis hijos, dice el Señor Todopoderoso. Oyendo las cuales promesas, os debéis de esforzar a haceros extraña a este mal pueblo, por el bien que se os promete, y por el mal que evitáis. No es cosa segura estar debajo de una casa, la cual sin duda se ha de caer, y tomar debajo a cuantos en ella estuvieren. Y no daríamos pocas gracias a quien de tal peligro nos avisase para huir de él.
Pues sabed muy de cierto, y de ello os aviso de parte de Dios, que vendrá día en que espiritualmente se cumpla la visión que vio San Juan acerca de este mal pueblo, cuando dijo, Apocalipsis 18,1. Vi otro ángel que descendió del cielo, que tenía gran poder, y que tenía la tierra alumbrada con su resplandor. Y dio una gran voz con su fortaleza. Y dijo, Caído, caído a Babilonia la grande, y hecha es morada de demonios, y casa de todo espíritu sucio, y de toda ave sucia y horrible. Y abajo, versículo 21, dijo, tomó un ángel una piedra grande, como de molino, y echóla en la mar, diciendo, con este ímpetu será echada la grande ciudad de Babilonia en la mar, y no será más hallada. Y porque no se descuiden los que desean salvarse, pensando que, teniendo compañía con los malos, no les comprenderán sus azotes, dice el mismo San Juan, versículo 4, que oyó otra voz del cielo que dijo, salid de ella, pueblo mío, no seáis participantes en sus delitos, y no recibáis de sus plagas. Porque llegado han sus pecados hasta el cielo, y acordado sea el Señor de las maldades de ella. Y aunque sea cosa muy provechosa, al que es bueno huir aún corporalmente la compañía del malo, y para el que es principiante en la bondad le es casi necesario, si no quiere perderse, mas salir de en medio de Babilonia, que aquí Dios manda, entiéndese, como dice San Agustín, de salir con el corazón de entre los malos, amando lo que aborrecen, y aborreciendo lo que aman. Porque mirando lo corporal, en una misma ciudad y en una misma casa están juntas Jerusalén y Babilonia, cuanto al cuerpo. Mas si miramos los corazones, muy apartados están. Y en uno es conocida Jerusalén, ciudad de Dios, y en otro Babilonia, ciudad de los malos. Olvidad, pues, vuestro pueblo, y salid al pueblo de Cristo, sabiendo que no podéis comenzar vida nueva, si no salís con dolor de la vieja. Acordaos de lo que dice San Pablo, Hebreos 13:12, que para santificar Jesús a su pueblo por su sangre, padeció muerte fuera de la puerta de Jerusalén. Y pues así es, salgamos a él fuera de los reales, imitándole en su deshonra. Esto dice San Pablo, amonestándonos que por esto Cristo padeció fuera de la ciudad, para darnos a entender que si le queremos seguir, hemos de salir de esta ciudad que hemos dicho, que es congregación de los que a sí mismos mal se aman. Porque bien pudiera Cristo curar al ciego dentro de Betsaida, mas quiso sacarlo de ella, y así darle vista, Marcos 8:23, para darnos a entender que fuera de la vida común, que siguen los muchos, hemos de ser curados de Cristo, siguiendo el camino estrecho, por el cual dice la misma verdad que andan pocos, Mateo 7:14. No os engañe nadie. No quiere Cristo a los que quieren cumplir con él y con el mundo. Y por su bendita boca prometió, Mateo 6:24, que ninguno puede servir a dos señores. Y pues él dijo que no era del mundo, Juan 8:23, ni los suyos eran del mundo, Juan 15:19, ni su reino era de este mundo, Juan 18:36, no es razón que vos lo seáis. Siquiera porque no paréis en lo que paró el desobediente Absalón, segundo de Samuel 18:14, que colgado de sus cabellos de una encina, fue alanceado con 3 lanzas por mano de Joab, y allí colgado, perdió la vida. Así acaecerá al hombre desobediente al Señor celestial, al cual con su mala vida persigue, cuyos pensamientos y afecciones, como cabellos le tienen colgado de aqueste mundo, pues todo su fin es como será engrandecido en la tierra, y le vaya bien en esto visible. Mas qué bien le puede ir, pues el árbol de que está colgado es encina, y da fruto a puercos. Y este mundo no contenta ni da fruto sino a hombres bestiales. A los cuales, con las 3 lanzas ya dichas, de soberbia de vida, y codicia de carne, y codicia de ojos, alancea el demonio, que es llamado príncipe de este mundo, Juan 12:31, porque rige y manda a los malos. El cual así trata a los suyos, que ni aun de manjares de puercos los harta. Mas como otro Adonibezek, les tiene cortados los cabos de los pies y las manos para hacer cualquier bien, y puestos debajo de la mesa, Judic 1:6, para que coman, no de plato entero, mas de las migajas que le sobran a él. Hambrientos los tiene de presente, y después los llevará consigo a donde haya eterna hambre y tormentos. Porque él otra cosa no puede dar. Tal es su tratamiento, que bastaba, si los mundanos en ello mirasen, para salirse de la compañía del demonio y del mundo, y allegarse a Dios.
como hizo el hijo pródigo, Lucas 15:16, que de verse en oficio tan vil, y que de manjar de puercos aún no se hartaba, cobró seso y consejo para ver qué diferencia iba de estar en la casa de su padre o en la casa del mundo, y dejó el mal que tenía, y fuese a su padre pidiéndole misericordia, y hallóla. Haced, pues, vos así. Y si queréis que el Señor os reciba, dejad vuestro pueblo. Y si queréis que se acuerde de vos, olvidad vuestro pueblo. Si queréis que Él os ame, no os améis desordenadamente a vos. Si queréis que Él cuide por vos, no estéis vos confiada en vuestro cuidado. Si queréis parecerle bien a sus ojos, no os miréis vos complaciéndoos en vos. Y si queréis agradarle, no temáis de desagradar al universo mundo por Él. Y si deseáis hallarle, no dudéis de dejar padre y madre, y hermanos y casa, y aun vuestra propia vida por Él. No porque conviene aborrecer estas cosas, mas porque conviene mirar tan de verdad y con todo vuestro amor a Cristo, que no torzáis un solo cabello el agradar a Él por agradar a criatura alguna, por amada que sea, ni aun por vos misma. San Pablo predica, 1 Corintios 7:29, que los que tienen mujeres las tengan como si no las tuviesen, los que compran como si no poseyesen, y los que venden como si no vendiesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que gozan como si no gozasen, y la causa es lo que añade, diciendo, porque se pasa presto la figura de este mundo. Pues así os digo, doncella, que lo uno, porque presto se pasa, lo otro, porque ya no sois vuestra, así tened padres y hermanos, parientes, casa y pueblo, como si no lo tuvieseis. No para no reverenciarlos y amarlos y obedecerlos, pues la gracia no destruye la orden de naturaleza, y aun en el mismo cielo ha de haber reverencia de hijo a padre, mas para que no os ocupen el corazón y estorben el amor de Dios. Amadlos en Cristo, no en ellos. Que no os los dio Cristo para que os sean estorbo a lo que tanto debéis siempre hacer, que es servirle. San Jerónimo cuenta de una doncella, que estaba tan mortificada a la afección del parentesco, que a su propia hermana, aunque era doncella, no curaba de verla, contentándose con amarla por Dios. Creedme, que así como en un pergamino no pueden escribir, si no está muy bien raído y quitado de la carne, así no está el ánima aparejada para que el Señor escriba sus particulares mercedes en ella, hasta que estén en ella muy muertas las afecciones que nacen de la carne. Leemos que en los tiempos pasados pusieron el arca de Dios en un carro para que la llevasen 2 vacas pálidas, y los becerros quedaban en cierta parte encerrados. Y aunque las vacas daban gemidos por sus hijos, mas nunca dejaron su camino real, ni tornaron atrás, ni se apartaron, dice la Escritura, 1 de Samuel 6:10, a la mano derecha, ni a la izquierda. Mas, por el querer de Dios que así lo hacía, llevaban su arca hasta la tierra de Israel, que era lugar donde Dios moraba. Los que se han puesto encima de sus hombros la cruz de Jesucristo nuestro Señor, que es arca donde Él está y se halla muy de verdad, no deben dejar ni retardar su camino por estas afecciones naturales de amor de padres e hijos y casas, y otras cosas semejantes. Ni deben gozarse livianamente con las prosperidades de ellos, ni penarse por sus adversidades. Porque lo primero es apartarse del camino a la mano derecha, y lo segundo a la izquierda. Mas seguir con fervor su camino, encomendando al Señor que guíe a su gloria lo uno y lo otro. Y estar tan muertos a estas cosas, como si no les tocasen. O a lo menos no dejarse vencer de la tristeza o del gozo, por lo que a ellos toca, aunque algo lo sientan. Lo cual fue figurado en las vacas, que aunque daban bramidos por sus hijos, no por eso dejaban de llevar el arca de Dios. Y si los padres ven a sus hijos que quieren servir a Dios de alguna manera buena, que a ellos no es apacible, deben mirar lo que Dios quiere. Y aunque iman con amor de los hijos, vénzanse con el amor de Dios, y ofrezcan sus hijos a Dios, y serán semejantes a Abraham, Génesis 22:10, que quería matar a su unigénito por la obediencia de Dios, no curando de lo que su sensualidad deseaba. Y el dolor natural, que en estos trances se pasa, débese sufrir con paciencia, el cual aún no irá sin galardón, pues que el Señor ordenó el dicho amor, y por amor de él se vencen, como quien padece el martirio. Olvidad vuestro pueblo, doncella, y sed como otro Melchisedech, Hebreos 7:3, del cual no se cuenta que tuviese padre ni madre, ni linaje alguno. En lo cual, como San Bernardo dice, se da ejemplo a los siervos de Dios, que han de tener tan olvidado su pueblo y parientes, que sean en su corazón como este Melchisedech en este mundo, sin tener cosa en su corazón que les cautive y retarde su apresurado caminar, que caminan a Dios.
capítulo 99. De la vanidad de la nobleza del linaje. Y que no se deben gloriar de él los que quieren ser del linaje de Cristo. No querría que os cegase a vos la vanidad que a muchos ciega, presumiendo de su linaje carnal. Y por tanto, quiero os decir lo que a una doncella San Jerónimo dice: no quiero que mires a aquellas doncellas, que son doncellas del mundo y no de Cristo, las cuales, no acordándose de su propósito comenzado, se gozan en sus deleites, y se deleitan en sus vanidades, y gloríanse en el cuerpo y en el origen de su linaje. Las cuales, si se tuviesen por hijas de Dios, nunca, después del nacimiento divino, tendrían en algo la nobleza del cuerpo. Y si sintiesen a Dios ser su Padre, no amarían la nobleza de la carne. ¿Para qué te glorías con la nobleza de tu linaje? Un hombre y una mujer hizo Dios en el principio del mundo, de los cuales descendió la muchedumbre del género humano. La nobleza del linaje no la da la igualdad de naturaleza, mas la ambición de la codicia. Y ninguna diferencia puede haber entre aquellos a los cuales el segundo nacimiento engendró, por el cual, así el rico como el pobre, el libre y el esclavo, son de linaje, y sin él no son hechos hijos de Dios. El linaje de carne terrena es obscurecido con el resplandor de la celestial honra, y en ninguna manera ya parece, pues que los que eran antes desiguales por honras del mundo, son igualmente vestidos con nobleza de honra celestial y divina. Ningún lugar hay allí de linaje vano, y ninguno de aquellos es sin linaje, a los cuales la alteza del nacimiento divino los hermosea. Y si lo hay, es en el pensamiento de aquellos que no tienen en más las cosas celestiales que las humanas. Y si las tienen, cuán vanamente lo hacen en tenerse en más que aquellos por cosas menores, los cuales conocen serles iguales en las cosas mayores. Y estiman a los otros como a hombres puestos en tierra debajo de sí, los cuales creen que son sus iguales en las cosas del cielo. Mas tú, quien quiera que eres, doncella de Cristo y no del siglo, huye toda la gloria de la vida presente, para que alcances todo lo que se promete en el siglo que está por venir. Todo esto dice San Jerónimo. De lo cual podréis ver cuánto os conviene olvidar vuestro pueblo y casa de padre, sabiendo que lo que de los padres de carne tenéis es ser concebida en pecado, y llena de muchas miserias, y nacida en ira de Dios por el primer pecado de Adán, que mediante nuestra concepción heredamos. Un cuerpo nos dieron tan vergonzosamente engendrado, que es asco pensarlo y vergüenza decirlo, en el cual infundiéndose el ánima cuando es criada, queda manchada con el pecado original, habiéndola Dios criado sin él. Un cuerpo lleno de mil necesidades, y sujeto a enfermedades y muerte, y propio para hacer penitencia en sufrirlo. Y es tal, que si un solo corezuelo, diminutivo de cuero, le quitasen de encima, los muy hermosos serían abominables. Un cuerpo, que mirándolo por de fuera blanco, y considerando las cosas que encierra dentro de sí, diréis que es un vil muladar cubierto de nieve. Un cuerpo que pluguiera a Dios, que no hubiera más en él que ser trabajoso y vergonzoso. Mas esto es lo menos, porque es el mayor enemigo que tenemos, y el mayor traidor que nunca se vio, que anda buscando la muerte, y muerte eterna, a quien le da de comer y todo lo que ha menester. Un cuerpo, que por haber él un poco de placer, no tiene en nada dar enojos a Dios, y echar el ánima en el infierno. Un cuerpo perezoso como asno, y malicioso más que mula. Y si no, probad a dejarla sin freno, que ande él como quisiere, y descuidaos un poco de guardaros de él, y entonces veréis lo que tiene. Oh vanidad para burlar de los que de linaje presumen. Pues que todas las ánimas Dios las cría, que no se heredan. Y la carne que se hereda, es cosa para haber vergüenza y temor. Oiganlos, tal es lo que Dios dijo a Isaías, Isaías 40,6. Da voces. ¿Y qué diré a voces? Dijo Isaías. Respondió el Señor, que toda carne es heno, y toda su gloria como la florecilla del campo. Voces manda dar Dios, y aún no las oyen los sordos, los cuales más se quieren gloriar de la suciedad que de la carne trajeron, que en la alteza que por el Espíritu Santo les es concedida. No seáis ciega, esposa de Cristo, ni desagradecida. La estima en que Dios os tiene, no es por vuestro linaje, mas por ser cristiana. No por nacer en la sala entoldada, mas por tornar a nacer en el santo bautismo. El primer nacimiento es de deshonra. El segundo es de honra. El primero de vileza. El segundo de nobleza. El primero de pecado. El segundo de justificación de pecados. El primero de carne que mata. El segundo de espíritu que aviva. Por el primero somos hijos de hombres. Por el segundo hijos de Dios.
Por el primero, aunque somos herederos de nuestros padres cuanto a su hacienda, somos herederos cuanto a ser pecadores, y llenos de muchos trabajos. Mas por el segundo somos hechos hermanos de Cristo, y juntamente herederos del cielo con él. De presente recibimos el Espíritu Santo, y esperamos ver a Dios faz a faz. Pues ¿qué os parece que dirá Dios al que se precia más por ser nacido de hombres para ser pecador y miserable, que por ser renacido de Dios para ser justo, y después bienaventurado? Estos son semejantes a uno que fuese engendrado de un rey en una muy fea esclava, y se preciase él de ser hijo de ella, y la trajese mucho en la boca, y no mirase ser hijo del rey. Olvidad, pues, vuestro pueblo, para que seáis del pueblo de Dios. El pueblo malo, ese es el vuestro. Y por eso dice, olvida tu pueblo, porque de vos no sois sino pecadora, y muy vil. Mas si os sacudís de eso que es vuestro, recibiros ha el Señor en lo que es suyo, en su nobleza, en su justificación, en su amor. Mas mientras os tuviéredes a vos, no recibiréis a él. Desnuda os quiere Cristo, porque él os quiere dotar, que tiene con qué. Porque de vos, ¿qué tenéis, sino deudas? Olvidad vuestro pueblo, que es ser pecadora, extrañándoos a los pecados pasados, y no viviendo más según mundo. Olvidad vuestro pueblo, no preciando vuestro linaje. Olvidad vuestro pueblo con echar de vuestro corazón el bullicio, y haciendo cuenta que estáis en un desierto sola con Dios. Olvidad, pues, vuestro pueblo, pues tantas razones y tan suficientes hay para lo hacer. Capítulo 100. En que comienza a declarar la otra palabra, y olvida la casa de tu padre. Y de cuánto nos conviene huir la propia voluntad por imitar a Cristo, y por evitar los males que de la seguir vienen. Sigúese otra palabra, que dice, y olvida la casa de tu padre. Este padre el demonio es. Porque, según dice San Juan, primera carta de San Juan 3,8, el que hace el pecado, del diablo procede, porque el diablo pecó desde el principio. No porque él crió o engendró los malos, mas porque imitan sus obras. Y de aquel se dice ser uno hijo, según el Santo Evangelio, Juan 8, 39, 41, cuyas obras imita. Este padre malaventurado vive en el mundo, que quiere decir en los malos, según se escribe de él en Job 40,16. En la sombra duerme, y en lo secreto de la caña, y en los lugares húmedos. Sombras son las riquezas. Porque no dando el descanso que prometen, mas punzando el corazón con sus congojas como con espinas, experimenta el que las tiene que no son riquezas, mas sombra de ellas, y verdadera necesidad, y que ninguna cosa son menos de lo que suena su nombre. Caña es la gloria de este mundo, que cuanto de fuera mayor parece, tanto de dentro está más vacía. Y aun lo que de fuera parece, es tan mudable que con razón se llama caña, que a todo viento se mueve. Lugares húmedos son las almas relajadas con los canales de deleites, que corren tras ellos sin rienda, contrarias a aquellas, de las cuales dice el Santo Evangelio, Mateo 12, 43, que saliendo el espíritu sucio del nombre donde estaba, va a buscar donde estar, y anda por los lugares secos buscando holganza, y no la halla. Porque en las ánimas ajenas de estos canales deseos no halla el demonio posada, mas en las codicias, honras y deleites, es su aposento. Por lo cual se dice el príncipe de este mundo, Juan 12, 31, y regidor y señor de él, no porque lo haya criado, mas porque los malos, que son de Dios por creación, quieren ser de él por imitación, conformándose con su voluntad, para que con justicia sean también conformes con él en la infernal pena, como le será crudamente dicho el día postrero, por boca de Cristo, Mateo 25,41. Id, malditos, al juego eterno, que está aparejado al diablo y a sus ángeles. Y si bien consideramos cuál sea esta casa del demonio, hallaremos que es la propia y mala voluntad de los malos, en la cual se asienta el demonio como rey en silla, mandando desde allí a todo hombre. Olvidar, pues, la casa de vuestro padre no es otra cosa, sino olvidar y quitar la voluntad propia, en la cual algún tiempo aposentamos a este mal padre, y abrazar con entero corazón la divina, diciendo, Lucas 22, 42, no mi voluntad, Señor, sino la tuya sea hecha. El cual amonestamiento es de los más provechosos que se nos pueden hacer, porque quitada nuestra voluntad, quitaremos los pecados que nacen de ella, como ramos de raíz.
Lo cual denota San Pablo, que contando muchedumbre de pecados que en los días postreros había de haber, primero dice, 2 Tim 3,1, que serán los hombres amadores de sí mismos. Dando a entender, como dice la glosa, que el desordenado amor de sí, es raíz y cabeza de todos los pecados. El cual quitado, queda el hombre en sujeción de Dios, de la cual le viene su bien. Ítem, la causa de nuestros desabrimientos, tristezas y trabajos, no es otra cosa sino nuestra voluntad, la cual querríamos que se cumpliese, y porque no se cumple tomamos pena. Mas esto quitado, ¿qué cosa puede venir que nos pene? Pues no nace la tristeza de venir el trabajo, mas de no querer que nos venga. Y no solo se quitan las penas de acá, mas del otro mundo. Porque, como San Bernardo dice, cese la voluntad propia, y no habrá infierno más, así como es la cosa más provechosa de todas negar nuestra voluntad, así es la cosa más trabajosa que hay. Y aun por mucho que trabajemos, no saldremos con ello, si aquel Señor que mandó quitar la piedra de la sepultura de Lázaro muerto, no quita esta dureza que tiene muertos a los que debajo toma. Y si no mata a este fuerte Goliat, al cual no hay quien le pueda vencer, sino el que es invencible. Mas aunque nosotros no podamos librar nuestro cuello de estas cadenas, no por eso debemos dejar de esforzarnos, según las fuerzas que el Señor nos diere, llamándole con corazón, y considerando los males que de seguirla nos vienen, y los bienes que de no seguirla. Ítem, los altos ejemplos de Cristo, el cual dice de sí, Juan 6, 38. Descendí del cielo, no para hacer mi voluntad, mas la de aquel que me envió. Y esto no en cosas de poca importancia, como algunos hacen, mas en las cosas de afrenta, y que llegan, como dicen, al ánima. Tal era el padecer Cristo pasión por nosotros. Mas en ella se conformó con la voluntad de su Padre, echando de sí la voluntad de su carne, que era no padecer. Para darnos ejemplo, que ninguna cosa nos debe ser tan amada, que si Dios lo manda, no la desechemos. Ni tan penosa, que por él no la abracemos. Parte 4 Capítulo 101. De un ejercicio para negar la propia voluntad, y de la obediencia que se debe tener a los mayores, la cual es camino para alcanzar la abnegación de la propia voluntad, y cómo se habrá el superior con los súbditos. Y porque no se puede subir a lo alto, si primero no comienzan de lo bajo, os aviso que para subir a esta alteza, de negar vuestra voluntad en cosas mayores, os acostumbréis a negarla en cosas menores. Y no para quedaros en ellas, mas para pasar por ellas a lo que es mayor. Ninguna cosa hagáis, penséis ni habléis, que vaya guiada por cumplir con vuestra gana o voluntad. Mas en sintiéndoos aficionada a algo de esto, entended que no estáis para lo hacer. Porque las cosas no os han de llevar a vos cautiva hacia sí mismas, mas vos con libertad cristiana traedlas a ellas a vos. Antes que comáis habéis de mortificar el apetito de la gula, y ordenar la comida a obediencia de Dios, que manda que comáis para sustentar vuestra vida. Y antes que entendáis en la hacienda habéis de mortificar la codicia, y después entender en la obra porque Dios lo manda, para vuestras necesidades y de vuestros prójimos. Y por estos ejemplos entenderéis que en todas las cosas habéis de quitar la propiedad de vuestra voluntad, y hacerlas porque Dios lo manda, oh vuestros mayores. Y acordaos que esta es la manera como los viejos del yermo criaban a sus discípulos, quitándoles lo que querían, y haciéndoles sobrar lo que no querían, para que en todo y del todo tuviesen negada su voluntad. Y del que en estas cosas bien aprobaba, tenían buena esperanza que llegaría a la perfección. Y del otro sentían mal, porque les parecía que quien en cosas pocas faltaba, más faltaría en las mayores. Y que una voluntad acostumbrada a hacer lo que quiere en cosas de poca importancia, se hallará muy rebelde para negarse en las mayores. Por tanto, haceos baja y sujeta a toda criatura, como dice San Pedro, primera carta de San Pedro 2, 13, y que pueda quien quiera pasar por vos, y hollar y contradecirle a vuestra voluntad, como a un poco de lodo. Y a quien más os ayudaré a esto, más le amad y agradeced, porque os ayuda a vencer vuestros enemigos, que son vuestro parecer y vuestra voluntad. Haced, pues, cuenta que vuestra madre en vuestra abadesa, doña Sancha Carrillo, a quien va dirigido este libro, vivía vida retirada en la casa paterna, a la cual obedeced con profunda humildad, sin cansaros. Y no seáis como algunas que en tomando tocas honestas, se desmandan, y echan de sí la obediencia de sus padres y mayores, no obedeciéndoles, estando en casa. Y algunas salen de casa sin licencia, y todo con título de servir a Dios. Como en la verdad no haya cosa más contraria de ello, como lo que éstas hacen.
Cristo, obediente fue a su Padre en vida y en muerte. Y también obedeció a su Santísima Madre, y al Santo José, como cuenta San Lucas, Lucas 2:51. Y no piense nadie de poder agradar sin obediencia al que tan amigo fue de ella, que por no la perder, perdió la vida en la cruz. Y no os espantéis de que tanto os encomiende la obediencia. Porque como el mayor peligro que tiene vuestro estado es no estar encerrada, si no os proveéis con huir mucho de vuestra voluntad y ser sujeta a la ajena, será añadir peligro a peligro, e iros a mal. Porque vuestra seguridad está en no querer libertad. Y por esto no os contentéis con obedecer a vuestros padres, mas también lo haced a los mayores que en vuestra casa estuvieren. Y si del todo queréis ser obediente, también obedeced a los menores, si la orden de casa no se perturba por esto. Mas si es menester que vos los mandéis en lo de fuera, teneos por sujeta a ellos en lo de dentro. Y para hacer esto con mayor esfuerzo, acordaos de cuando el soberano Maestro y Señor, Juan 13:14, se hincó de rodillas, como si fuera sujeto o menor, a lavar los pies de aquellos que bien le querían, y de aquel que empleó los pies lavados en ir a entregar a la muerte al que con tanta humildad y amor se los había lavado. Acordaos muchas veces de aqueste paso, y traed en vuestra ánima aquella palabra que entonces dijo: si yo, siendo Señor y Maestro, os lavé los pies, ¿cuánto más debéis vosotros lavarlos unos a oíros? Y así amad a los menores que estuvieren en vuestra casa, como si fuérades padre o madre de ellos. Y trabajad por ellos en lo que os hubieren menester como si fuérades su esclava, llevando con paciencia la pesadumbre de sus condiciones, y demasía de sus palabras, y aun las injurias de obra. No seáis humilde para los de fuera de casa, y soberbia para los que están en ella. Ejercitad la virtud con los que tenéis más cerca y más a la mano, y ensayaos en vuestra casa para saber conversar fuera de ella. Y acordaos de aquella santa mujer enseñada por Dios, Santa Catalina de Siena, cuya vida deseo que leáis, no para desear sus revelaciones, sino para imitar sus virtudes. Y que, aunque sus padres la estorbaban el camino que ella tomaba para servir a Dios, no se turbó ni los dejó. Fuera de la celda la echaron, donde ella tenía sus santos ejercicios. Y en lugar de ella, la pusieron que sirviese en la cocina. Mas porque se humilló y obedeció, halló a Dios en la cocina también no mejor que en la celda. No os ahoguéis vos, si al tiempo que queréis rezar os mandaren vuestros padres obligados a hacer otra cosa. Mas ofreciendo vuestro deseo al Señor, haced lo que por vuestros mayores os fuere mandado, con mucha humildad y sosiego, teniendo confianza que obedeciendo a vuestros mayores, obedecéis a Dios. Pues que está mandado por él en su cuarto mandamiento. Y no por esto se excusa que podéis vos pedir con humildad a vuestros padres que os den algún lugar apartado y algún tiempo desocupado para vuestros espirituales ejercicios. Y habiendo primero pedido al Señor, confiad en su bondad, que ahora os lo concedan, ahora no, todo será para vuestro provecho, si vos osáis tomarlo como de la mano de Dios, con obediencia y sosiego. Y vuestros padres darán cuenta al Señor y no cualquier cuenta de lo que os mandan a vos. Lo cual vos no miréis, mas conviene que lo miren ellos. Pues como San Ambrosio dice, es merced de nuestro Señor, y muy provechosa, tener hijo o hija que quiera servir a Dios en virginidad, con desprecio del mundo y particular llamamiento de vida espiritual. Capítulo 102. Que no todo lo que deseamos o pedimos sea de llamar propia voluntad. ¿Y cómo conoceremos lo que el Señor quiere de nosotros? Si bien habéis mirado lo que se os ha dicho en estas palabras pasadas, veréis que dos cosas se os han encomendado. Una, que no tengáis voluntad propia, y otra, que sigáis la de Dios. Y para declaración de estas dos partes, conviene deciros que el desear y pedir a Dios particularmente que os ubre de algún mal espiritual, en que más peligro corréis, u os dé alguna virtud que particularmente habéis menester, no es vicio de voluntad propia, sino medio, y muy bueno, para hacer la voluntad de Dios, que nos manda apartar del mal y hacer el bien. Porque si bien miráis, el pedir la cosa en particular, por la particular necesidad que en ella hay, ayuda a pedirse con mayor eficacia y más profundo gemido, las cuales son partes para que Dios fácilmente conceda lo que se le pide, lo cual por ventura no concediera, pidiéndose en general, por la tibieza con que se suele pedir. Y esta doctrina es conforme a la Escritura divina, pues el Señor nos enseña en la oración del Padre Nuestro pedir cosas en particular. Y Santo Rey y Profeta David hacía lo mismo, según se le ofrecían particulares necesidades. Y así lo han usado los santos, pidiendo para sí y para otros.
Y aunque se puede lo mismo hacer pidiendo cosas temporales, como leemos del ciego que pidió vista al Señor, Mr. 10:51, y otros muchos. Mas como lo temporal sea cosa menos preciosa, y cuyo amor suele ser peligroso, y cuyo desprecio suele ser alabado, no hay tanta licencia para soltar el corazón a lo desear y pedir, como lo espiritual. Aunque no deja de ser bien hecho, si se pide sin congojas demasiadas, y con condición si agrada al Señor. Cerca del cumplimiento de la voluntad del Señor, ¿en qué está nuestro bien?, me podréis preguntar. ¿En qué la conoceréis? A lo cual os digo, que donde hay mandamiento y palabra de Dios o de su iglesia, no tenéis más que inquirir, sino tened por averiguado que aquello es voluntad del Señor. Y cuando esto no hay, habéis de tener por lo mismo lo que manda vuestro superior, si claramente no consta que manda contra la ley de Dios o de la iglesia, o contra razón natural, que, pues San Pablo dice, Romanos 13,5, que aunque el superior sea infiel, le ha de obedecer el cristiano, no solo por evitar el castigo, mas por la obligación de la conciencia, cuanto más será esto verdad en los superiores cristianos, de los cuales hemos de pensar que Dios les ayuda a mandar lo justo. Y cuando todo esto faltare, tomaréis por voluntad del Señor el consejo que os diere persona de quien se debe tomar. Y no penséis por esto que estáis sin necesidad de pedir la lumbre del Espíritu Santo para acertar a agradar al Señor. Porque nuestras necesidades son tantas y tan en particular, que sin este maestro, otro no basta. Capítulo 103. En que se comienza a declarar la palabra que dice, y codiciara el rey tu hermosura, y de cuán grande cosa es poner Dios su amor en el hombre. Y que no es esta hermosura la corporal, y de cuánto ésta sea peligrosa. Cosa es de maravillar que haya hermosura en la criatura que pueda atraer a los benditos ojos de Dios para ser de él codiciada. Dichosa cosa es enamorarse el ánima de la hermosura de Dios. Mas ni es de maravillar que la fea ame al todo hermoso, ni es de tener en mucho que la criatura ame a su Criador, pues se lo debe, y recibe de ello eterna paga. Mas enamorarse y aplacerse Dios en su criatura, esto es de maravillar y agradecer, y cosa de que tener inefable causa de gloriarse y gozarse. Si es grande honra ser uno preso por Jesucristo, y por título muy honrado se llama San Pablo, Efesios 3,1, preso de Jesucristo, teniendo en el cuerpo cadenas de hierro y en el ánima cadenas de amor, ¿qué será tener el hombre a Dios preso con el amor? Si es gran riqueza no tener corazón, por dárselo a Dios, ¿qué será tener por nuestro el corazón de Dios, el cual da él a quien da su amor, y tras el corazón todo sí? Porque de quien es nuestro corazón, de aquel somos sin duda. Grandes y muchos son los bienes que la infinita y divina bondad los hombres, mas no como haciendo mucho caso de todos ellos, en comparación de este. Dice, Señor, ¿qué cosa es el hombre, porque lo engrandeces, y pones en él tu corazón? Dando a entender, que pues por dar Dios el corazón, se da él, tanta diferencia va de dar su corazón por amor, a dar otras dádivas, cuanto va de Dios a criaturas. Y si por las otras dádivas debemos gracias, la principal causa es porque nos las da con amor. Y si en ellas nos debemos gozar, mucho más por hallar gracia y amor en los altísimos ojos de Dios. Esta es la verdadera honra nuestra, de la cual nos podemos gloriar. No de que amamos nosotros a Él, porque maldito es quien algún caso hace de sí, ensalzándose de las obras que hace, más de que un tan alto rey, a quien adoran todos los ángeles, quiera por su bondad amar a cosas tan bajas como somos nosotros. Mirad, pues, doncella, si es razón de oír, y ver, e inclinar a Dios vuestra oreja, pues que el galardón de ello es que codicie Dios vuestra hermosura. Verdaderamente, aunque las palabras que manda fueran muy dificultosas, se tornaran ligeras de cumplir, con tales promesas. Cuanto más siendo cosa tan poca, con el favor de su gracia, la que nos pide. Mas diréis, ¿de dónde viene al ánima tener hermosura? Pues que de sí es pecadora, y de los pecadores se escribe, LM 4,8, que es denegrida su cara más que carbones. Si este señor buscase hermosura de cuerpo, no es de maravillar que la hallase. Porque así como él es hermoso, crió todas las cosas hermosas, para que así fuesen algún pequeñuelo rastro de su hermosura inefable, comparada a la cual, toda hermosura es fealdad. Mas sabemos que dice Santo Rey y Profeta David, hablando de la esposa de este gran rey, Salmo 44,14, que toda la hermosura de ella consiste en lo de dentro, que es el ánima. Y esto con mucha razón, porque la hermosura del cuerpo es muy poca cosa, y puede estar en quien tenga muy fea su ánima.
Pues ¿qué aprovecha ser fea en lo más, y hermosa en lo menos? ¿Qué aprovecha la hermosura en que los hombres pueden mirar, y fealdad en lo de dentro donde Dios mira? De fuera ángel, y de dentro demonio. Y no solo esta hermosura no aprovecha para ser amada de Dios, mas aún por la mayor parte es ocasión para ser desamada. Porque así como la espiritual hermosura da seso y sabiduría, así la hermosura del cuerpo la suele quitar. No tiene pequeña guerra la castidad, la humildad y el recogimiento de una parte contra la hermosura del cuerpo de otra. Y a muchas mujeres les fuera mejor extrema fealdad en el rostro, para no tener con quien pelear, que gran hermosura y gran liviandad, con que fueron vencidas. No por pequeño mal dice Dios a tal ánima, Ezequiel 28,17. Perdiste la sabiduría en tu hermosura. Y en otra parte, Ezequiel 16:25, dice, hiciste abominable tu hermosura. Y dice esto, porque cuando con la hermosura del cuerpo se junta fealdad en las costumbres, es abominable la tal hermosura, y tornada en fealdad verdadera. Bien veo yo, que si los ánimos de los que miran las cosas hermosas, y de las que son hermosas fuesen puros, en buscar a Dios solo en las criaturas, cuanto ellas fuesen más hermosas, tanto más claro espejo le serían de la hermosura de Dios. Mas ¿a dónde está ahora quien no tenga por qué temer lo que la Escritura dice? Sabiduría 14:11. Que las criaturas son hechas lazo y cepo para los pies de los necios, que son los que usan de ellas para ofensas de Dios, quedándose en ellas, siendo ellas criadas para que por ellas sirviesen a Dios y subiesen a Él como por una escalera. De estos tales era en un tiempo San Agustín, y por eso lloraba después, y decía, andaba yo, Señor, feo por las criaturas hermosas que tú criaste. ¿Y a dónde está la pureza de la mujer hermosa, para tanto más guardarse limpia en el ánima, cuanto más hermosura ve en su cuerpo? Naturalmente huimos más de ensuciarnos cuando estamos limpios, que cuando no. Y hacen al contrario de esto muchas personas, que siendo feas no pecarían tanto, y de la misma limpieza toman ocasión de ensuciarse. Y de estas dice la Escritura, Proverbios 11:22. Como manilla de oro en el hocico del puerco, así es la mujer hermosa que es loca. Muy poca honra cataría el puerco al oro que en su hocico tuviese, y no dejaría, por mucho que resplandeciese, de ensuciarlo y meterlo en el hediondo cieno. Así es la mujer loca, que emplea su hermosura sin algún asco en mil liviandades y hediondeces, ya del cuerpo ya del ánima. Pues si la hermosura no ayuda, antes desayuda a guardar la limpieza de la propia ánima, ¿qué pensáis que hace en las ánimas de quien la mira? Oh, cuán buena cosa sería no tener ellos ojos para mirar, ni ellas pies para andar, ni manos para se hermosear, ni gana para ver ni ser vistas. Pues de lo uno y de lo otro suele muchas veces salir el determinado deseo de mala codicia, y darse tantas puñaladas mortales en sus ánimas, cuantos malos deseos determinados tuvieron. ¿Y quién los contará? ¿Qué dirán a esto los hombres perdidos, y estas miserables mujeres, hermosas al parecer, y feas según la verdad, cuando les falte la hermosura del cuerpo, por la cual tanto trabajaron, y se tornen tan hediondos sus cuerpos en las sepulturas, cuán hediondas andaban sus ánimas debajo los cuerpos hermosos, y sean así presentadas, desnudas de bienes, delante de los ojos de aquel al cual no curaron parecer bien? Y sean avergonzadas de sus secretas maldades, probando por experiencia que vino el día en que Dios había amenazado, y echó a perder los nombres de los ídolos de la tierra. Zach. 13:2. Ídolo es la mujer vana y hermosa, que quiere contrahacer a Dios verdadero, pintándose como Dios no la pintó, y queriendo que los corazones de los hombres malamente se ocupen en ella, y haciendo para ello todo lo que puede, y deseando lo que no puede. Los nombres muy mentados de estas destruirlos a Dios, para que sepan que no aprovecha ser mentadas en las bocas de los hombres, si están raídas del libro de Dios. De esta hermosura os amonesto, doncella de Cristo, que ni aun os acordéis de ella. Porque si las mujeres vanas se pasan como quiera donde no las ve hombre, y guardan su hermosura para cuando las mire alguna muchedumbre de pueblo, o algún alto príncipe, cuanto más la doncella de Cristo debe hacer otro tanto, esperando aquel día cuando ha de ser vista de todos los ángeles, y del Señor de hombres y de ángeles, cuando parecerá mejor la faz gloriosa que la risueña, y el vestido bajo que el precioso, y la virtud que la hermosura. Mas no penséis que basta tener vuestro corazón limpio de esta vanidad, mas convieneos mucho mirar y remirar, no seáis causa que quien os mirare se le aparte el corazón de Dios ni un solo punto. Las vanas doncellas del mundo desean parecer bien a los hombres.
Mas la de Cristo ninguna cosa debe tanto huir ni temer como bien parecer, porque no puede ser peor locura que desear lo que es peligro suyo y ajeno. Acordaos de lo que San Jerónimo dice a una doncella: guárdate que no des alguna ocasión de deseo malo, porque tu esposo es celoso. Y peor es ser adúltera contra Cristo que contra el marido. Y en otra parte dice: acuérdate que te he dicho que eres hecha sacrificio de Dios. Y el sacrificio da santificación a las otras cosas. Y cualquiera que de él dignamente participare será participante en la santificación. Pues de esta manera haz que por tu causa, como por sacrificio divino, se santifiquen las otras, con las cuales así vivas, que quien quiera que tocare tu vida, con el mirarte, o con el oírte, sienta en sí la fuerza de la santificación, y deseándote mirar, sea hecho digno de sacrificio. Todo esto dice San Jerónimo, capítulo 104, que la dignidad de ser esposa de Jesucristo pide grande cuidado en todas las cosas. Y del ejemplo que deben mirar en lo exterior y lo interior del ánima las que de ella quieren gozar. De lo cual veréis, que esta honra tan grande, que es ser esposa de Cristo, no anda sola, ni se ha de poseer con descuido. Mas así como es el más alto título que decirse puede, así pide mayor cuidado que otro para tenerlo como conviene. No penséis que, por no tener marido que sea hombre terreno, ya por eso habéis de vivir con descuido. Mas sabed que estáis obligada a mirar más y más, cuanto vuestro esposo es mayor, y cuanto más cosas son las que él os demanda. Con el marido de acá cumple la mujer con no tener tachas muy grandes. Mas con el celestial esposo no, si no le amáis con todo vuestro corazón y fuerzas. Y una palabra, y un rato ocioso, no pasará sin castigo. Y esto no os parezca pesado, porque aún acá en el mundo así pasa, que cuando una mujer alcanza marido más alto, está obligada a ser ella mejor. Pues si podéis, considerad quién es aquel a quien por esposo tomasteis, o por mejor decir, quien por esposa os tomó. Y veréis, que aunque lo que mandase fuese pequeño, por mandarlo él, no hay mandamiento pequeño ni pecado pequeño, como San Jerónimo dice. ¿Y por qué tal dignidad como esta no la tengáis indignamente, y la honra no se os torne en deshonra? Quiero poneros delante un dechado en que os miréis y de quien algo saquéis, que fue una doncella llamada Ásela, de la cual dice San Jerónimo: ninguna cosa había más alegre que su gravedad, ni más grave que su alegría. Ninguna cosa más suave que su tristeza, ni más triste que su suavidad. Así tenía amarillez en la cara, que aunque fuese señal de abstinencia, no mostraba hipocresía. Su palabra callaba, y su callar hablaba. Ni muy tardo ni muy apresurado su andar. Su hábito a la continua de una misma manera. Su limpieza era sin ser procurada, y su vestido sin curiosidad, y su atavío sin atavío. Y por sola la bondad de su vida mereció que en la ciudad de Roma, donde tantas pompas hay, en la cual ser humilde es tenido por miseria, los buenos digan bien de ella, y los malos no osen murmurar de ella. Este es el dechado que debéis mirar para lo de fuera, que para lo de dentro no hay sino Jesucristo puesto en la cruz, al cual tanto más os debéis conformar, cuanto tenéis nombre de mayor unión con él, que es casamiento. Capítulo 105. Que no debe desmayar a las doncellas la grandeza del estado, porque el esposo, que es el Señor, da lo necesario, y del consejo con que se debe tomar, y de la alegría con que se debe guardar, y de los grandes bienes que en él hay. Mas mirad no desmayéis, por la mucha santidad que vuestro título pide, temiendo más al estado, que gozándoos con él. Cuando oyéredes que os amonesta cosas tan altas, no debéis derribaros, mas esforzaros. Porque así como las cargas y mantenimiento del matrimonio no cargan principalmente sobre los hombros de la mujer, más cumple ella con guardar bien lo que el marido trae ganado, y trabajar con su flaqueza lo que pudiere, así no penséis que os tomó el Señor por esposa, para dejar sobre vuestros hombros los trabajos de mantener vuestra ánima, pues que ni vos seréis para ello, ni quiere él que la honra de ser vos la que debéis, sea vuestra. Plega a él que sepáis vos darle vuestro corazón, y responderle a sus inspiraciones que él os enviará, y que no ensuciéis, con tibieza o con soberbia o con negligencia o con indiscretos fervores, el agua limpia que en vuestra ánima lloverá, que en lo demás vuestra ánima ha de reposar, no en confianza de vos, mas de vuestro esposo, que sabe y quiere y puede muy bien manteneros, si vos de vuestra voluntad de su casa no os vais. Y aun en las cosas que arriba os he dicho que habéis de hacer, no las esperéis de vos sola, mas pedid al mismo Señor que os ayude, que en todo lo sentiréis piadoso padre y esposo. El estado de virginidad que tenéis, no se debe tomar livianamente, por cualquiera devoción que venga, ni por no poder hallar casamiento con hombre.
Mas como cosa en que mucho va, ha de haber mucho consejo y experiencia, y aparejo para servir a Cristo, y haberlo encomendado a Dios días y años muy de corazón, porque no se guarde negligentemente lo que livianamente se toma. Mas cuando es tomado, como, y por el fin que es razón, debe tener mucha alegría la persona que lo tuviere, porque es estado de incorrupción y estado de fecundidad. Porque así como la bendita Virgen María, que por su excelente y limpísima virginidad, se llama Virgen de vírgenes, y es amparadora de vírgenes, dio fruto y no perdió la flor de su limpieza, así las vírgenes que son de verdad vírgenes, tienen fruto en su ánima y entereza en su cuerpo. Porque este celestial esposo, Cristo, no es como los de la tierra, que quitan la hermosura e integridad a sus esposas, mas es tan guardador de hermosura, y tan amador de limpieza, que, como dice Santa Inés, a él solo guardo mi fe, a él solo me encomiendo con toda devoción, al cual cuando amaré soy casta, cuando lo tocaré soy limpia, cuando le recibiere soy virgen. Ni faltarán hijos de aquestas bodas, en las cuales hay parto sin dolor, y la fecundidad de cada día es acrecentada. Esto dice Santa Inés, como quien probaba la suavidad de este celestial desposado. Porque confusión, y no pequeña, es para la doncella que se llama esposa de Cristo, no gustar más de las condiciones y suavidad de su esposo, que si fuera una extranjera. Y oh cuántos dolores ahorra la virginidad, y cuántos cuidados y desasosiegos. Unos que por fuerza los trae el mismo estado del matrimonio de carne, otros que de la mala condición del marido suelen nacer. Mas acá, los hijos son gozo, caridad y paz, y otros semejantes que cuenta San Pablo, Gálatas 5, 22. El esposo, bueno, pacífico, rico, sabio, hermoso, y según la esposa dice en los Cantares, 5, 16, todo para desear. ¿No os parece, pues, que hace este rey gran merced a quien toma, no solo para esclava o sirviente, mas para esposa? ¿No os parece buen trueco, parto con gozo por parto con dolor? Hijos de descanso por hijos de cuidado, y que ellos traen consigo la dote, y el placer y la honra? Por cierto, como San Jerónimo dice hablando a una madre de una doncella, no sé por qué tienes por mal que tu hija no quiso ser mujer de un caballero por ser esposa del rey, y que te hizo a ti suegra de Cristo. No resta, pues, doncella, sino que así os alegréis con el estado que el Señor por su bondad os dio, que tengáis cuidado de ser la que debéis. Y así temáis de vuestra flaqueza, que confiéis en el Señor, que acabará en vos lo que ha comenzado. Para que así, ni de la merced hecha os dé alegría vana, ni el temor de lo mucho que debéis os derribe, mas entre temor y esperanza caminéis, hasta que el temor se quite con el perfecto amor que en el cielo habrá, y la esperanza, cuando tengamos presente y sin temor de perder aquello que aquí en ausencia esperábamos. Capítulo 106. De 4 condiciones que se requieren para ser una cosa hermosa, y como al alma que está en pecado le faltan todas 4. Mucho nos hemos apartado de la pregunta que preguntamos. ¿Ve donde hermosura al ánima, para que Dios la codicie? Y ha sido la causa, porque no pensemos que lo había este rey por la hermosura del cuerpo. Ahora tornemos a nuestro propósito. Habéis de saber, que para ser una cosa del todo hermosa 4 cosas se requieren. La una, cumplimiento de todo lo que ha de tener, porque faltando algo, ya no se puede decir hermosa, como faltando una mano o pie, o cosa semejante. La segunda es proporción de un miembro con otro, y si es imagen de otra cosa, ha de ser sacada muy al propio de su dechado. Lo tercero ha de tener pureza de color. Lo cuarto suficiente grandeza, porque lo pequeño, aunque sea bien proporcionado, no se dice del todo hermoso. Pues si consideramos todas estas condiciones en el ánima pecadora, hallaremos que ni una sola de ellas tiene. No cumplimiento, porque faltándole la fe o la caridad y dones del Espíritu Santo, los cuales había de tener, no se puede decir hermosa a quien tantas cosas le faltan. No tiene proporción entre sí, porque ni obedece la sensualidad a la razón, ni la razón a Dios. Mayormente, siendo el ánima criada a imagen de Dios, era razón que para guardar su hermosura, fuera semejante en las virtudes a su dechado, como lo es en su ser natural. Pues siendo Dios bueno y el ánima mala, Dios limpio, ella sucia, Dios manso, ella airada, y así en lo demás, ¿cómo puede haber hermosura en imagen que tan disconforme está a su dechado? Pues lo tercero, que es una luz espiritual de gracia y conocimientos, que avivan la hermosura del ánima, como los colores al cuerpo, también le falta, porque ella anda en tinieblas, y está denegrida más que carbones, como lo llora Jeremías, LM 4,8.
pues menos tiene lo cuarto, pues no hay cosa más poca ni chica, que ser pecador, que es nada y menos que nada. De manera, que faltándole todas las condiciones para ser hermosa, sin duda será fea. Y porque todas las ánimas, que en los cuerpos que de Adán vienen son criadas, ordinariamente son pecadoras, sigüese que todas son feas. Capítulo 107. Como la fealdad del pecado es tan mala, que ningunas fuerzas naturales, ni ley natural o de escritura, bastaban a la quitar, sino Jesucristo, en cuya virtud se quitaba en todo tiempo, y daba la gracia. Esta fealdad del pecado es tan dificultosa, y por mejor decir, es tan imposible de ser quitada por fuerza de criatura, que todas juntas no pueden hermosear una sola ánima fea. Lo cual denota el Señor por Jeremías, diciendo, 2:22. Si te lavares con salitre, y con abundancia de jabón, todavía estás manchada en mi acatamiento. Quiere decir, que para quitar esta mancha, ni aprovecha salitre de reprensiones de los profetas, ni recios castigos de la ley vieja, ni tampoco blandura de los halagos y prometimientos que Dios entonces hacía. Manchados estaban los hombres entre los castigos y entre las consolaciones, entre amenazas y promesas. Porque por las obras de la ley vieja ninguno era justificado delante de los ojos de Dios, como dice San Pablo, Romanos 3:20, y por eso no podía haber hermosura para ser codiciada de Dios, pues no habla justificación, que es causa de la hermosura. Y si en la ley y sacrificios dados por Dios no podía darse hermosura, claro es que menos la habría en la ley de naturaleza, pues que no tenía tantos remedios contra el pecado como la de escritura. Que la hermosura que entonces hubo en los ánimos de muchos que fueron justos, así en la ley de naturaleza como de escritura, alcanzóse por el derramamiento de la sangre del precioso Cordero, Jesucristo nuestro Señor, el cual, como dice San Juan, Apocalipsis 13:8, fue muerto desde el principio del mundo. Porque aunque fue muerto en la cruz en los postreros días del mundo, que así llaman los apóstoles al tiempo de la venida de Cristo, se dice ser muerto desde el principio del mundo, porque desde entonces comenzó su muerte a obrar perdón y gracia en los que la tuvieron, tomándola como en fiado, para después la pagar en la cruz. Porque ordenó Dios, que así como un padre fue la cabeza y fuente de pecado y muerte para todos los que de él viniesen por vía ordinaria, así quiso que uno fuese, por el cual fuesen libres, todos los que lo quisieren ser, del mal en que el otro nos había metido, y aun de los que añadimos nosotros. Así dice San Pablo, Romanos 5:19, que como por la inobediencia de uno, fueron constituidos pecadores muchos, así por la obediencia de otro, serán constituidos justos muchos. Y así como la obediencia que Jesucristo tuvo a su Padre hasta la muerte, y muerte de cruz, no solo hace justos por imitación, mas dando verdadera justicia, véase el capítulo 88, así el mal que Adán nos hizo, no solo fue sernos ejemplo de pecar, mas hacernos de verdad pecadores con pecar él. Y así lo que San Pedro dijo, Hechos de los Apóstoles 4:12, que no hay otro nombre debajo del cielo, en el cual nos convenga ser salvos, sino en el de Jesucristo, no solo se entiende desde que Dios encarnó, mas desde el principio del mundo según hemos dicho. Pues los que estaban en gracia de Dios, lo estaban por merecimientos de acueste Señor, mediante la fe y penitencia. Y aunque, circuncidando a un niño, se le daba gracia con que quedaba justo, y el pecado original perdonado, mas no le daba la circuncisión abundancia de gracia ex opere operato, que aquello guardábase para los sacramentos de la nueva ley. Mas era una protestación de la fe, que del Mesías que había de venir que entonces se tenía. Y si después cuando grande perdía la gracia por algún pecado mortal, ofrecía a algún animal, según Dios lo mandaba, cuya sangre se derramase en el templo. No para justificar, porque no tenía virtud para ello, sino para que el pecador protestase su fe que tenía en el Señor que había de venir. Y con esta fe y con la interior penitencia de sus pecados, que Dios le inspiraba, era hecho participante de la preciosa sangre de Cristo, que se había de derramar para el perdón de los pecados. Y no solo había remedio en la ley de escritura por fe y penitencia interior, según hemos dicho, mas también en ley de naturaleza, aunque no se requería tan explícita la fe en nuestro Señor. Y también había exteriores protestaciones de aquesta fe, cuales el Señor, que quiere que todos se salven, les inspiraba, para que, aunque las gentes diversas, y los ritos en lo exterior fuesen diversos, el Salvador sea uno, medianero de Dios y los hombres. Hombre Cristo Jesús, como dice San Pablo, 1 Timoteo 2,5. Capítulo 108.
que Cristo nuestro Señor con su sangre quita la fealdad del ánima y la hermosea. Y que fue más conveniente que el Hijo se hiciese hombre, que no el Padre, ni el Espíritu Santo. Y de la grande fuerza de la sangre de Cristo. Considerad, pues, cuán fea es, y cuánto se debe huir la mancha que causa el pecado, pues una vez recibida en el ánima, ni se pudo lavar con tanto derramamiento de sangre que por mandamiento de Dios se ofrecía en su templo, ni todas las fuerzas humanas para ello bastaron. Y si el hermoso verbo de Dios no viniera a hermosearnos, duráranos para siempre la fealdad del pecado. Mas viniendo el Cordero sin mancha, pudo, supo y quiso lavar nuestras manchas. Y destruyó nuestra fealdad, y diónos su hermosura. Y para que veáis cuán razonablemente el Hijo de Dios, más que el Padre y el Espíritu Santo, convenía que con su sangre hermosease nuestra ánima fea, considerad que como se atribuye al Padre la eternidad, y al Espíritu Santo el amor, así al Hijo de Dios, en cuanto Dios, se le atribuye la hermosura, porque Él es perfectísimo, sin defecto alguno, y es imagen del Padre, como San Pablo dice, Hebreos 1,3, y tan al propio, que por ser engendrado por vía de entendimiento, es semejante del todo a su Padre, el cual le dio la misma esencia que Él tiene. De manera, que quien a Él ve, ve al Padre, como dice el Santo Evangelio, Juan 14,9. Pues por esta proporción tan igual del Hijo con el Padre, con razón se le atribuye la hermosura, pues tan al propio está sacada la imagen de su dechado. Luz no le falta, pues que se llama verbo, que es cosa engendrada por el entendimiento y en el entendimiento. Como lo dice San Juan, Juan 1,9, que era luz verdadera. Grandeza no le falta, pues tiene inmensidad infinita. Y por esto convino que este hermoso, por quien fuimos hechos cuando no éramos, viniese a repararnos después de perdidos. Y vistiéndose de carne, tomase en ella la semejanza de nuestra fealdad, y diese en nuestras ánimas la lindeza de su hermosura. Y aunque el ser nosotros castigados, ni halagados, no nos podía quitar nuestra mancha, fue de tanto valor el ser castigado el hermoso, que cayendo sobre sus hombros el recio salitre de su pasión, cayó sobre nosotros el blando jabón de su blancura. Y aunque Dios dice al pecador, Jeremías 2:22, aunque te laves con salitre y hierba de jabón, no serás limpio. Mas dando a entender que había de enviar remedio para esta mancha, dice en otra parte, Isaías 1:18, si fueren vuestros pecados como grana, serán blanqueados como la nieve. Y si fueren bermejos como sangre, con que tiñen carmesí, serán blancos como la lana blanca. Muy bien creía esto santo rey y profeta David cuando decía, Salmo 50,9, rociarme has con hisopo, Señor, y seré limpio, lavarme has, y seré emblanquecido más que la nieve. Hisopo es una hierba pequeña y un poco caliente, y tiene propiedad para purgar los pulmones por 2 resollamos. Y esta hierba juntábanla con una vara de cedro, y ataban la hierba al palo con una cuerda de grana 2 veces teñida. Y atado junto, decíanle hisopo, con el cual mojado con sangre y agua y otras veces con agua y ceniza, rociaban al leproso, y al que había tocado cosa muerta, y con aquello era tenido por limpio. Muy bien sabía David que ni la hierba, ni el cedro, ni la sangre de pájaros, ni de animales, ni el agua, ni ceniza no podían dar limpieza en el ánima, aunque la figuraban. Y por eso no pide a Dios que tome en su mano este hisopo, y lo rocíe con él, mas dícelo por la humanidad y humildad de Jesucristo nuestro Señor, la cual se dice hierba, porque nació de la tierra de la bendita Virgen María, y porque nació sin obra de varón, como la flor nace del campo sin ser arado ni sembrado. Y por esto dice, Cantar de los Cantares 2,1, yo soy flor del campo. Y esta hierba se dice pequeña, por la bajeza que en este mundo tomó, hasta decir, Salmo 21,7, gusano soy y no hombre, deshonra de hombres, y desprecio del pueblo. Esta carne humillada es remedio contra el viento de nuestra soberbia tan loca, que no puede ser curada sino con esta tan grande humildad. Pues no es razón que se ensalce el gusano, viendo abatido al Rey de la Majestad, y no se os olvide que el hisopo es caliente, porque Cristo, por el fuego del amor que en sus entrañas ardía, se quiso abajar para nos purgar, dándonos a entender que si el que es alto se abaja, cuánta razón es que el que tiene tanto por qué se abajar no se ensalce. Y si Dios es humilde, que el hombre lo debe ser. Esta carne medicinal fue junta al palo del cedro, cuando fue puesta en cruz, y atada con delgada hebra de lana 2 veces teñida.
Porque aunque duros, y gruesos, y largos clavos le tenían fijados con ella los pies y las manos, si su abrasado hilo de amor no le atara a la cruz, queriendo él entregar la vida para matar nuestra muerte, poca parte fueran los clavos para le tener. De manera, que no ellos, mas el amor le tenía. Y este amor es doblado, como grana 2 veces teñida. Porque por satisfacer a la honra del Padre que por los pecados era ofendido, y por amor de los pecadores que estaban perdidos, padeció él lo que padeció. Capítulo 109. Que la sacra humanidad de Cristo fue figurada en la ropa del sumo sacerdote, y en el veto que Dios mandó hacer a Moisés. Y que era lo que David pedía cuando pidió ser rociado con hisopo para quedar limpio. La ropa que el sumo pontífice de la ley se vestía, había de ser de grana teñida 2 veces. Porque la santa humanidad de Cristo, que es su vestidura, se había de teñir en sangre por amor de Dios y del prójimo derramada. Y esta carne, puesta en la cruz, es el velo que Dios mandó hacer a Moisés, Éxodo 28,33, de jacinto y carmesí y grana 2 veces teñida, de blanca y retejida holanda, hecho con labores de aguja, y tejido con hermosas diferencias. Porque esta santa humanidad es teñida con sangre, como el carmesí. Es abrasada con fuego, significado en la grana, según hemos dicho. Es blanca, como la holanda, con castidad e inocencia. Y es retejida, porque no fue muelle, ni relajada, mas apretada debajo de toda disciplina virtuosa, y de muchos trabajos. Y está bien significada en el jacinto, que tiene color de cielo, porque es formada por obra sobrenatural del Espíritu Santo, y por eso se llama celestial, con otras muchas lindezas y virtudes que tiene, formadas por el saber muy sutil de la sabiduría de Dios. Y este velo manda que se cuelgue en 4 columnas que lo sustenten, que quiere decir, que en 4 brazos de cruz fue puesto Cristo. Y 4 evangelios le ponen y predican manifiesto delante del mundo. Pues como el real profeta santo David fue tan alumbrado profeta en saber los misterios de Cristo que habían de venir, viéndose afeado con aquel feo pecado cuando tomó la oveja y mató al pastor, cuando tomó a Bersabé y mató a Urías, temiendo la ira del Omnipotente, con la cual estaba amenazado por boca del profeta Natán, segundo de Samuel 12:10, suplica a Dios que le hermosee su fealdad, no con hisopo material, pues que el mismo David dice a Dios, Salmo 50,18, no te deleitarás con sacrificio de animales, mas pide ser rociado con la sangre de Jesucristo, atado con cuerdas y lazos de amor en la cruz, confesando que aunque su fealdad sea mucha, e imposible a él de quitarla, que será emblanquecido más que la nieve con la sangre que de la cruz cae. Oh sangre hermosa de Cristo hermoso, que, aunque eres colorada más que rubíes, tienes poder para emblanquecer más que la leche. Y quien viera con cuánta violencia eras derramada por los sayones, y con qué amor eras derramada del mismo Señor. Y cuán de buena gana, Señor, extendías tus brazos y pies, para ser sangrado de brazo y tobillo, para remediar nuestra soltura tan mala, que en deseos y obras tenemos. Gran fuerza ponen contra ti tus contrarios. Mas muy mayor fuerza te hizo tu amor, pues que no ellos, mas él te venció. Hermoso llama David a Cristo, Salmo 44,3, sobre todos los hijos de los hombres. Mas este hermoso sobre hombres y ángeles, quiso disimular su hermosura, y vestirse en su cuerpo y en lo de fuera, de la semejanza de nuestra fealdad que en nuestras ánimas teníamos, para que así fuese nuestra fealdad absorbida en el abismo de su hermosura, como lo es una pequeña pajita en un grandísimo fuego, y nos diese su imagen hermosa, haciéndonos semejantes a él. Capítulo 110. De cómo Cristo disimuló todas las 4 condiciones de la hermosura por nos hacer hermosos, para lo cual se declara un lugar de Isaías. Si bien miramos las condiciones ya dichas que se requieren para ser uno hermoso, todas las cuales están excelentemente en el verbo divino, hallaremos que todas las disimuló y escondió, para que siendo escondidas en él, se manifestasen en nosotros. Muy entero y acabado y lleno es el verbo de Dios, pues ninguna cosa le falta ni le puede faltar, y quita él la falta a todas las cosas. Mas esté tan rico en el seno del Padre, miradle hecho hombre en el vientre y brazos de su madre, y por todo el discurso de su vida y muerte. Y veréis cuántas veces le faltó el comer y el beber en toda su vida. Cuán falto fue de cama para echarse, cuando le puso la Virgen en el pesebre, porque ni cama ni lugar tenía en el portal de Belén. Cuántas veces le faltó con qué remediar su frío y calor, y no tenía sino lo que le daban. Y si en la vida no tenía en qué reclinar su cabeza, como él lo dice, Mateo 8:20, ¿qué diréis de la extrema pobreza que en su muerte tuvo?
en la cual menos tenía donde reclinar su cabeza. Porque, o la había de reclinar en la cruz, y padecer extremo dolor por las espinas, que más se le hincarían en ella, o la había de tener abajada y en vago, no sin grave dolor. Oh sagrada cabeza de la cual dice la esposa, Cantar de los Cantares 5:11, que es oro finísimo, por ser cabeza de Dios, y cuán a tu costa pagas lo que nosotros contra tu amor nos reclinamos en las criaturas, amándolas y queriendo ser amados y alabados de ellas, haciendo cama de reposo en lo que habíamos de pasar de camino hasta descansar en ti. Y la causa por qué pasa esta falta y pobreza, declara San Pablo, 2 Corintios 8:9. Bien sabéis, hermanos, la gracia que nos hizo nuestro Señor Jesucristo, que siendo Él rico, se hizo pobre por nos, para que con la pobreza de Él fuésemos nosotros ricos. Veis aquí, pues, disimulada muy por entero la primera condición de hermosura, que es ser en todo cumplido, pues le falta tanto en el suelo al que en el cielo es la misma abundancia. Pues si miráis a la otra condición del hermoso Verbo de Dios, como es perfectísima imagen del Padre, igual a Él, y proporcionado con Él, hallaréis que, no menos que la primera, la disimula en la tierra. Decidme, ¿qué es el Padre, sino fortaleza, saber, honra, hermosura, bondad y gozo, con otros semejantes bienes, que todos ellos son un bien infinito? Pues poned de una parte este admirable dechado, glorioso en sí, y adorado de ángeles, y acordaos de aquel paso que había de pasar y traspasar a lo más dentro de nuestras ánimas, de cuando la hermosa imagen del Padre, Jesucristo nuestro Señor, fue sacado de la audiencia de Pilato, cruelmente azotado, y vestido con una ropa colorada, y con corona de escarnio en los ojos de los que le veían, y de agudo dolor en el cerebro de quien la tenía, las manos atadas, y con una caña en ellas, los ojos llenos de lágrimas que de ellos salían, y de sangre que de la cabeza venía, las mejillas amarillas y descoloridas y llenas de sangre, y afeadas con las salivas que en su faz habían echado. Y con este dolor y deshonra fue sacado a ser visto de todo el pueblo, diciendo, mirad al hombre. Y esto para que a él se le creciese vergüenza de ser visto de ellos, y ellos hubiesen compasión de él viéndolo tal, y dejasen de perseguir a quien tanto veían padecer. Mas, oh con cuán malos ojos miraron las penas de quien más se penaba por la perdición de ellos, que por sus propios dolores. Pues en lugar de apagar el fuego de su rabiosa malquerencia con el agua de sus deshonras, ardióles más y más, como fuego de alquitrán que arde en el agua, y no escucharon la palabra a ellos dicha por Pilato, mirad al hombre. Mas no queriendo verle allí, dicen que lo quieren ver en la cruz. Anima redimida por los dolores de Cristo, escuchad vos, y escuchemos todos esta palabra. ¿Veis ahí el hombre? Oh, mirad el hombre. Porque no seamos ajenos de la redención de Jesucristo, no sabiendo mirar y agradecer sus dolores. Cuando quieren sacar alguna cosa para ser vista, suelen ataviarla lo mejor que pueden, para que enamore a los que la vieren. Y cuando quieren sacar otra para que sea temida, cercanía de armas y de cuantas cosas pueden, para que hagan temblar a los que la vieren. Y cuando quieren sacar alguna imagen para hacer llorar, vístenla de luto y pénenle todo lo que incita a tristeza. Pues decidme, ¿qué fue el intento de Pilato en sacar a Cristo a ser visto del pueblo? No por cierto para ser amado ni temido, y por eso no lo hermoseó ni cercó de armas y caballeros, mas sacólo para aplacar los corazones crueles de los judíos con la vista del Redentor. Y esto no por amor, que bien sabía Pilato que entrañablemente le aborrecían, mas queríalos aplacar a poder de sus grandes tormentos, y a propia costa de su delicado cuerpo. Y por eso atavió Pilato tan ataviado a Cristo de tormentos tales y tantos, que pudiesen obrar compasión en los corazones de los que lo viesen, aunque muy mal le quisiesen. Y por tanto, es de creer que lo sacó el más afligido y abatido y deshonrado que él pudo, reviéndose en afearle, como se reven en una novia para ataviarla, para que por aquesta vía aplacase la ira de los que le desamaban, pues no podía por otras que había intentado. Pues, decidme, si salió Cristo tal que bastaba a apagar el fuego de la malquerencia en los corazones de los que le aborrecían, cuánta razón es que su vista y salida encienda fuego de amor en los corazones de quien le conoce por Dios, y le confiesa por Redentor. Mucho tiempo antes que esto acaeciese vio el profeta Isaías 53,2, este paso, y contemplando al Señor dijo, no tiene lindeza, ni hermosura. Mirámosle y no tenía vista. Y deseémosle despreciado, y el más abatido de los hombres, varón de dolores, y que sabe de penas. Su rostro estuvo como escondido y despreciado, y por tanto no le estimamos.
Verdaderamente Él llevó nuestras enfermedades, y Él mismo sufrió nuestros dolores. Y nosotros le estimamos como leproso y herido de Dios, y abajado. Si estas palabras de Isaías quisiéredes mirar una por una, veréis cuán escondida estuvo la hermosura de Cristo en el día que trabajó para hermosearnos. Dice la esposa en los Cantares hablando con Cristo, Cantar de los Cantares 1:14. Hermoso eres y lindo. Amado mío, y aquí dice Isaías, que no tiene lindeza ni hermosura, y aquel en cuya cara se reven los ángeles y la desean mirar, primera carta de San Pedro 1:12, aquí dice que no tiene vista. Y aquel que cuando entró en este mundo fue, por mandado del Padre, adorado de todos los ángeles, Hebreos 1:6, ahora que sale del mundo es despreciado de muy viles hombres. Dice David de Cristo, Salmo 8:7, que es ensalzado sobre todas las obras de las manos de Dios. Y dice Isaías que está el más abatido de todos los hombres. Y si esto fuera comparándolo con los que eran buenos, no fuera tanto el desprecio. Mas ¿qué diréis? Que siendo cotejado con Barrabás, matador y alborotador y ladrón, ¿les parece mejor que Cristo, que es dador de la vida, hacedor de las paces del Padre y del mundo? Y está tan lejos de tomar lo ajeno, que, como dice David, Salmo 68:5, pagó lo que no tomó. Cristo no tenía por qué tener dolor, pues la causa de él es el pecado que en el mundo cupo. Mas llámale aquí Isaías varón de dolores, que quiere decir, muy abundante de dolores. Porque aunque no supo por experiencia de malos deleites, es varón que sabe de muy recias penas, porque las experimentó, y en tanta abundancia que diga él por boca del santo rey y profeta David. Muy llena de penas está mi ánima, Salmo 87:4. Cristo se llama luz, porque con sus admirables palabras y obras alegraba y sacaba de tinieblas al mundo. Mas esta luz, dice Isaías que tuvo su gesto, semblante, como escondido. Porque si solamente es mirado con ojos del cuerpo, no sé quién le pudiera conocer por el rostro, por mucho que antes lo hubiera tratado. Lo cual no es mucho de maravillar, porque aunque la Virgen, para siempre bendita, y en aquel día la más lastimada de las mujeres, lo parió y envolvió, y se remiraba en su cara como en un espejo luciente. Mas con todo esto creo que, si allí estaba presente en este paso de tanto dolor, miraba y remiraba, con cuánta atención las lágrimas de los ojos y el dolor del corazón le daban lugar, si era aquel su benditísimo Hijo, que tan de otro color y manera estaba, que antes le había conocido. Y si los que lo miraban creyeran que todo esto pasaba el Señor, no porque lo debiese, mas porque amaba a los que lo debíamos, fuera alivio a la pena de Cristo. Mas ¿qué diremos? Que dice Isaías que lo tuvieron por herido de Dios y abatido. Porque pensaban que Dios lo abatía así, por sus pecados, y que merecía aquello y mucho más. Y por eso pidieron que fuese puesto en la cruz. De manera, que de fuera quitaban sus ojos de mirarle, porque habían asco de él, como de un leproso. Y en el corazón lo tenían por malo, y digno de aquello y mucho más. Cosa era para mirar y llorar, que si le miraban, escupían hacia él, y si no le miraban, habían grandes ascos, como de cosa muy fea. Lo que de él hablaban eran injurias, que tanto lastimaban como los dolores. Y con todo, decían que no tenía lo que merecía, más que lo pusiesen en cruz. Capítulo 111. De las muchas y grandes maravillas que sacó el Señor de los mayores males que los hombres han hecho en matar a Cristo, y de la diversa operación que esta palabra, mirad a este hombre, ha obrado en el mundo, dicha de Pilato y predicada de los apóstoles. ¿Quién no se maravillará y dará alabanzas a Dios por su saber infinito, que por modo tan extraño quiso redimir al mundo perdido, sacando los mayores bienes de los mayores males que los hombres hicieron? ¿Qué cosa peor en el mundo se ha hecho ni se hará, que deshonrar y afear y atormentar y crucificar al Hijo de Dios? ¿Mas de cuál otra cosa tanto provecho vino al mundo, como de esta bendita pasión? Pensaba Pilato, cuando ataviaba a este desposado con atavíos de muchos dolores, que para los ojos de aquel pueblo no más lo ataviaba, y ataviólo para ser visto de todo el mundo universo, sirviendo en esto, aunque él no lo sabía, a lo que Dios tanto antes había prometido, diciendo, Lucas 3,6, verá todo hombre la salud de Dios. Esta salud, Jesucristo es, al cual dijo el Padre, Isaías 49,6. En poco tengo que despiertes a servirme las tribus de Jacob, y que me conviertas las heces de Israel. Yo te di en luz de las gentes, para que seas salud mía hasta lo postrero de la tierra. Jesucristo predicó en persona, Mateo 15:24, a las ovejas que habían perecido de la casa de Israel no más.
y después sus santos apóstoles, en el mismo pueblo de Israel comenzaron a predicar. Y convirtiéronse, no todos los judíos, mas algunos, y por esto dice las heces. Mas no paró la salud del Padre, que es Cristo, en el pueblo de los judíos, mas salió cuando fue predicado por los apóstoles en el mundo. Y ahora lo es, acrecentándose cada día la predicación del nombre de Cristo a tierras más lejos, alude a la predicación del Evangelio que los misioneros españoles llevaban al Nuevo Mundo, al cual pretendió pasar el autor, recién ordenado de sacerdote, para que así sea luz, no solo de los judíos que creyeron en él, a los cuales predicó en propia persona, mas también a los gentiles que estaban en ceguedad e idolatría tan lejos de Dios. Y entonces se cumple lo que aquel santo cisne Simeón cantó, ya que se quería morir, diciendo, Lucas 2:29, ahora dejas, Señor, a tu siervo en paz, según tu promesa. Porque vieron mis ojos a tu salud, la cual pusiste ante el acatamiento de todos los pueblos, lumbre para los gentiles, y honra para tu pueblo de Israel. Si miramos que Cristo fue puesto por mano de Pilato a ser visto de aquel pueblo en su propia casa, y después en lo alto de la cruz en el monte Calvario, claro es, que aunque de todo estado y linaje, naturales y extranjeros, que habían venido a la Pascua, había gran copia de gente. Mas no fue Cristo puesto en el acatamiento y vista de todos los pueblos, como dice Simeón en su cantar. Y, por tanto, es Cristo puesto en el acatamiento y vista de todos los pueblos cuando es predicado en el mundo por los apóstoles y sus sucesores, de los cuales dice Santo Rey y Profeta David, Salmo 18,5, que en toda la tierra salió su sonido, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Y Cristo así predicado, es luz, entonces y ahora, para los gentiles que le quieren creer. Y es luz y honra para los judíos que también le quieren creer, como lo nota San Pablo, diciendo, Romanos 9,5, de los cuales viene Cristo, según la carne, el cual es sobre todas las cosas. Dios bendito por todos los siglos, téngase presente que Maestro San Ávila era oriundo del linaje judío. Pues miremos cuán de otra manera lo ordenó Dios de como lo pensaba Pilato. Él pensaba que ponía a Cristo en acatamiento de aquella gente no más, y dijo, ¿veis ahí el hombre? Y pensó, cuando no quisieron que fuese suelto, mas pidieron que lo crucificase, que ya no había Cristo de ser más visto de nadie. Mas porque vio el Padre Eterno que tal espectáculo como aquel de su unigénito Hijo, imagen de su hermosura, no era razón que tan pocos ojos ni tan malos lo mirasen, ni que a corazones tan duros se presentase, ordenó que se diese otra voz muy mayor, y que sonase en el mundo, y por boca de muchos y muy santos pregoneros, que dijesen, mirad este hombre. Porque la voz de Pilato sonaba poco, y era uno, y malo, y lleno de temor, por el cual sentenció a muerte a Cristo. Y no merecía ser el pregonero de esta palabra, mirad a este hombre. Y por eso lo mandó Dios pregonar a otros, y tan sin temor, que antes quisieron y quieren morir, que ni un solo punto dejar de predicar y confesar la verdad y gloria de Cristo. Pilato era sucio, porque era infiel y pecador. Mas de los pregoneros de esta voz, mirad a este hombre, profetizó Isaías 52,7, diciendo, cuán hermosos son los pies sobre los montes, de los que predican buenas nuevas de paz y de bienes, y que dicen, Sión, reinará tu Dios. El Dios de Sión es Jesucristo, en suya persona dice David, Salmo 2,6. Yo soy constituido rey de mano de Dios sobre Sión, monte santo suyo, predicando su mandamiento. Y este rey que predica, el mandamiento del Padre, que es la palabra del Santo Evangelio, comenzó a reinar en Sión cuando fue recibido el Domingo de Ramos por rey de Israel, en el templo que estaba puesto en el monte de Sión. Y para dar a entender que este reino había de ser en las cosas espirituales, se dice en David ser constituido rey sobre el monte de Sión, que es monte donde estaba el templo en que a Dios se ofrecía su divino culto. Y después, cuando este Señor envió en el mismo monte Sión el Espíritu Santo sobre los suyos, y fue predicado públicamente en medio de Jerusalén, y en las orejas de los pontífices y fariseos, entonces se acrecentaba su reino. Y cuando se convirtieron del primer sermón de San Pedro casi 3.000 hombres, Hechos de los Apóstoles 2:41, crecía este reino. Y cuando más gente se convertía, predicaban los apóstoles a Sión, reinará tu Dios.
Como quien dice, aunque ahora este Señor es conocido de pocos, mas siempre irá creciendo su reino, hasta que al fin del mundo reine en todos los hombres, galardonando con misericordia a los buenos, y castigando con vara de hierro, Salmo 2,9, de rigurosa justicia a los malos. Esta es la voz de los predicadores de Cristo, que dice, reinará tu Dios. Y porque en el corazón del hombre sucio no reina Cristo, pues reina el pecado, no es razón que predique a los otros el reino de Cristo el que en su ánima no consiente reinar a Cristo. Y por eso dice Isaías que son hermosos los pies de los que predican la paz. En los pies son significados los deseos del ánima, que han de ser hermosos. Y por eso no quiere Cristo que se cubran con zapatos los pies de los predicadores por la parte de arriba, alude al texto. No llevéis oro, ni plata, ni cobre en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni dos ropas, ni zapatos. Mateo 10, 9, 10, véase LC 10,4, porque lo hermoso de ellos lo pone Dios en público para ejemplo de muchos. Mas mire mucho quien tiene limpios los pies, no piense que él se los limpió, mas de gracias a aquel que lavó el jueves santo los pies a los discípulos con agua material, y lava las ánimas de todos los lavados con su sangre bendita. No era, pues, razón, que tan limpio rey como Cristo, fuese anunciado con boca sucia, como la de Pilato, ni que para espectáculo en que tantas y tan grandes maravillas había que mirar, como era Cristo cuando salió a ser visto del pueblo, hubiese un pregonero no más, y que tampoco sonase. Y si Pilato pensó que ya no había de haber memoria de Cristo, ni quien de él hubiese compasión, ordenó Dios que, en lugar de los pocos que le escupían, hubiese, haya y habrá muchos que con reverencia le adoren. Y en lugar de los que no querían mirarle de asco, haya muchos más que se revean en mirar aquella benditísima cara aunque esté puesta en cruz, como en espejo muy luciente. Y en lugar de los que pensaban que lo que padecía lo merecía, haya tantos que confiesen que ningún mal hizo porque padeciese, sino que ellos pecaron, y él padeció por amarlos. Y si la crueldad de aquellos fue tanta, que no hubieron de él compasión, mas pidieron que fuese muerto en la cruz, quiere Dios que haya muchos que deseen morir por Cristo y digan con toda su ánima, heridas tenéis, amigo, y duélenos. Yo las tuviese por vos. No piense Pilato que atavió a Cristo en balde, aunque no pudo mover de compasión de él a los que allí estaban, pues que tantos, acordándose de estos trabajos de Cristo, han tanta compasión de él, que están azotados, y coronados, y crucificados en el corazón con él, como dice San Pablo de sí, Gálatas 2, 19, y en persona de muchos. Capítulo 112. De cuánta razón es que nosotros miremos a este hombre. Cristo, con los ojos que lo miraron muchos de aquellos a quien lo predicaron los apóstoles, para quedar hermosos, la cual hermosura se nos da por su gracia y no por nuestros merecimientos. Muy justa cosa es, doncella, que estas razones tan justas, y estos ejemplos tan vivos de muchos, os muevan a que, quitada toda tibieza, se fije en vuestro corazón con amor entrañable el que por vos con graves dolores fue puesto y fijado en la cruz, y que no seáis vos de los duros, que aquella voz oyeron en balde, mas de los que oírla fue causa de su salvación. No seáis de aquellos que no supieron estimar al que presente tenían, mas de los que dice Isaías, deseamos verle. Porque muchos reyes y profetas desearon ver la faz y oír la voz de Cristo nuestro Señor, Lucas 10, 24. Mirad, pues, doncella, a este hombre. Cristo, que por un indigno pregonero suyo es pregonado. Mirad a este hombre, para oír sus palabras, porque este es el Maestro que el Padre nos dio. Mirad a este hombre, para imitar su vida, porque no hay otro camino para ser salvos, si él no. Mirad a este hombre, para haber compasión de él, pues que estaba tal, que bastaba a mover a compasión a los que mal le querían. Mirad a este hombre, para llorar, porque nosotros le paramos con nuestros pecados tal cual está. Mirad a este hombre, para le amar, pues padece tanto por nos. Mirad a este hombre, para os hermosear, porque en él hallaréis cuantos colores quisiéredes, con que os hermoseéis. Bermejo, de las bofetadas que recientes le han dado. Cárdeno, de las que rato ha, y en la noche pasada le dieron. Amarillo, con la abstinencia de la vida toda y trabajos de la noche pasada. Blanco, de las salivas que en la cara le echaron. Denegrido de los golpes, que le habían magullado su sagrada cara. Las mejillas hinchadas, y de cuántos colores las quisieron pintar los sayones. Porque según está profetizado por Isaías, Isaías 50,6, en persona de Cristo,
mis mejillas di a los que las arrancaban, y mi cuerpo a quien lo hería. ¿Qué matices, qué aguas, qué blanco, qué colorado hallaréis aquí para os hermosear, si por vuestro descuido no queda? Mirad, doncella, a este hombre, porque no puede escapar de muerte quien no le miraré. Porque así como alzó en un palo Moisés la serpiente en el desierto, Números 21,9 JN 3:14, para que los heridos mirándola viviesen, y quien no la mirase muriese, así, quien a Cristo puesto en el madero de la cruz no miraré con fe y con amor, morirá para siempre. Y así como arriba os dije que hemos de suplicar al Padre diciendo, Salmo 83,10. Mira, Señor, en la faz de tu Cristo, así nos manda el Eterno Padre diciendo, mira, hombre, la faz de tu Cristo. Y si quieres que mire yo a su faz para te perdonar por él, mira tú a su faz para me pedir perdón por él. En la faz de Cristo nuestro mediador se junta la vista del Padre y la nuestra. Allí van a parar los rayos de nuestro creer y amar, y los rayos de su perdonar y hacer mercedes. Cristo se llama Cristo del Padre porque el Padre lo engendró, y le dio lo que tiene. Llámase Cristo nuestro, porque se ofreció por nos, dándonos todos sus merecimientos. Mirad, pues, en la faz de vuestro Cristo, creyendo en Él, confiando en Él, amando a Él, y a todos por Él. Mirad en la faz de vuestro Cristo, pensando en Él, y cotejando vuestra vida con Él, para que en Él, como en espejo, veáis vuestras faltas, y cuán lejos vais de Él. Para que conociendo vuestras faltas que os afean, toméis de sus lágrimas y de su sangre, que por su cara hermosa veis correr, y con dolor limpiéis vuestras manchas y quedéis hermosa. Así como los judíos quitaban los ojos de Cristo porque le veían tan maltratado, así Cristo quita sus ojos del ánima que es mala, y la abomina como leprosa. Mas después que la ha hermoseado con la gracia que le ganó con sus trabajos, pone sus ojos en ella diciendo, Cantar de los Cantares 4:1. Cuán hermosa eres, amiga mía, cuán hermosa eres. Tus ojos son de paloma, sin lo que está escondido dentro. 2 veces dice hermosa, porque ha de ser justa y hermosa en cuerpo y en ánima, de dentro en deseos, y de fuera, en obras. Y porque ha de ser más lo de dentro que lo de fuera, por eso dice, sin lo que de dentro está escondido. Y porque la hermosura del ánima, como dice San Agustín, consiste en amar a Dios, por eso dice, tus ojos son de paloma, en lo cual se denota la intención sencilla y amorosa, que a solo agradar a Dios mira, sin mezcla de interés propio. Mirad, pues, a Cristo, porque os mire Cristo a vos. Y así como no habéis de pensar que Él haya hecho alguna cosa por la cual Él mereciese tomar sobre sí imagen de feo, así no penséis que habéis vos merecido la hermosura que Él os ha dado. De gracia, que no de deuda, se vistió nuestra fealdad. Y de gracia, y sin deuda, nos vistió de esta hermosura. Y a los que piensan que la hermosura que tienen en su ánima la tienen de sí, dice Dios por Ezequiel 16:14. Perfecta eras con mi hermosura, que había puesto sobre ti. Y teniendo fiucía en tu hermosura, fornicaste en tu nombre, y pusiste tu fornicación a cualquiera que pasaba, para ser hecha suya. Esto dice Dios, porque cuando un ánima atribuye a sí misma la hermosura de justicia que Dios le dio, es como fornicar consigo misma, pues quiere gozar de sí misma en sí y no en Dios, que es su verdadero esposo, del cual le viene el ser hermosa, y quiere más gloriarse en su nombre que es fornicar en su nombre, que gloriarse en Dios, que le dio lo que tiene. Y por eso con mucha razón le quita Dios la hermosura que le había dado, pues se le quería alzar con ella. Y como este vano y mal aplacimiento, que en sí mismo se toma, es soberbia y principio de todo mal, por eso dice, pusiste tu fornicación a cualquiera que pasa. Porque el soberbio, como tiene por arrimo a sí mismo, que es vanidad, a cualquier viento es llevado, y hecho cautivo de cualquier pecado que pasa. Y con mucha razón, pues no quiso humillarse para permanecer teniendo a Dios por arrimo. Mirad, pues, este hombre en sí, y miradlo en vos. En sí, para ver quién sois vos. En vos para ver quién es Él. Sus deshonras y abatimientos, vos los merecíades, y por eso aquello es vuestro. Lo bueno que en vos hay, suyo es, y sin merecerlo vos, se os ha dado. Capítulo 113. En que se prosigue el modo como habernos de mirar a Cristo, y como era Él todo cuanto hay es hermoso. Y que lo que en el Señor parece feo a los ojos de la carne, como son tormentos y trabajos, es grande hermosura. Si sabéis aprovecharos de lo que os he dicho, pondréis toda vuestra atención a mirar con espirituales ojos a este Señor, y hallaréis que os será más provechoso, que si con solos los ojos de carne le viérades.
Porque a los ojos de carne parecía Cristo afeado, mas a los de la fe muy hermoso. A los del cuerpo, dice Isaías, que estaba su faz como escondida. Mas a los ojos de la fe no hay cosa que se le esconda. Mas como ojos de lobo cerval, lince, que ven tras paredes, traspasan lo que parece de fuera, y entrando en lo interior, hallan fortaleza divina debajo de aquella humana flaqueza, y debajo de la fealdad y desprecio, hermosura con honra. Y por eso lo que dijo Isaías, vimos y no tenía hermosura, díjolo en persona de los que lo miraron con ojos del cuerpo no más. Mas tomad, doncella, la luz de la fe, y mirad más adentro, y veréis cómo este que sale en semejanza de pecador, es justo y justificador de pecadores. Este que muere, es inocente como cordero. Este que tiene la cara muy amarilla, es en sí muy hermoso, y por hermosear a los feos se paró tal. Y pues mientras el esposo más pasa por la esposa y más se abaja, más lo debe ella ensalzar. Y mientras más sudado viene, y con heridas y sangre por amor de ella, más hermoso le parece, mirando el amor con que se puso a trabajos por ella, claro es que, mirando la causa de tomar Cristo esta fealdad, parecerá más hermoso mientras más afeado. Decidme, si la primera condición de hermosura escondió, cuando de rico y abundante, se abajó a que le faltasen muchas cosas, ¿qué fue la causa, sino porque a nos ningún bien faltase? Y si fue hecho aparecer de semejante a la imagen del Padre hermoso, no fue sino porque ordenó el Padre de no darnos hermosura, sino tomando su Hijo nuestra fealdad. Y si escondió lo tercero, que es la luz o color, cuando aquella sagrada cara estaba amortiguada y obscurecida, y aquellos ojos lucientes se obscurecían, ya que quería morir y después de muerto, ¿por qué fue esto, sino por dar luz y color vivo a nuestras obscuridades? Según él mismo lo figuró, cuando de su saliva, que significa él cuanto a Dios, y la tierra, que significa la humanidad, hizo lodo, que significa su abatida pasión, y con aquella bajeza recibió vista el ciego, que significa el género humano. Y si lo cuarto que es el ser grande, él escondió cuando se hizo hombre, y el más abatido de todos los hombres, ¿por qué fue, sino para conformarse con los chicos, y pegarles su grandeza? Según fue figurado en el grande Eliseo, 2R4:34, que para resucitar el muchacho chico, se encogió y midió con él, y así le dio vida. Pues si San Agustín dice, que amando a Dios somos hechos hermosos, claro es que en la obra de mayor amor, más somos hermosos. Pues en qué cosa tanto se mostró el grande amor que Jesucristo tenía a su Padre, como en padecer por su honra, como él dijo, Juan 14:31. Porque conozca el mundo que amo al Padre, levantaos, y vamos de aquí. ¿Mas a dónde iba? Claro es que a padecer. Y pues mientras una es mejor obra, tanto es más hermosa, porque lo bueno es hermoso y lo malo feo, claro está que cuanto Cristo más padecía, mejor obra era. Y, por tanto, mientras más abajado y afeado, más hermoso es a los ojos de quien conoce que quien lo pasó no lo debía, mas pasólo por honra del Padre y provecho de nosotros. Estos son los ojos con que habéis de mirar a este hombre siempre, para que siempre os parezca hermoso como lo es. Y también para que sepa Pilato allá en el infierno, está lo más probable, que pone Dios unos ojos a los cristianos, con los cuales mirando a Cristo, tanto más hermoso les parezca, cuanto él más afearlo quiso. Ahora oíd cómo todo esto dice San Agustín. Amemos a Cristo. Y si algo feo halláremos en él, no le amemos. Aunque él halló en nosotros muchas fealdades, y nos amó. Y si halláremos en él algo feo, no le amemos. Porque el estar vestido de carne, por lo cual se dice de él, vimos y no tenía hermosura, si considerares la misericordia con que se hizo hombre, allí también te parecerá hermoso. Porque aquello que dijo Isaías, vimos y no tenía hermosura, en persona de los judíos lo decía. Mas ¿por qué le vieron sin hermosura? Porque no le miraron con entendimiento. Mas a los que entienden el verbo hecho hombre, gran hermosura les parece. Y así dijo uno de los amigos del desposado, Gálatas 6:14. No me glorío yo en otra cosa sino en la cruz de Jesucristo nuestro Señor. ¿Poco os parece, San Pablo, no haber vergüenza de las deshonras de Cristo, sino que aún os honráis de ellas? ¿Por qué no tuvo Cristo hermosura? Porque Cristo crucificado es escándalo para los judíos, y parece necedad a los infieles gentiles, 1 Corintios 1:23. Mas ¿por qué tuvo Cristo en la cruz hermosura? Porque, 1 Corintios 1:24, las cosas de Dios que parecen necedad, son más llenas de saber que lo sabio de todos los hombres.
Y las cosas de Dios que parecen flacas, son más fuertes que lo más fuerte de todos los hombres. Y pues así es, parezcaos Cristo esposo hermoso, siendo Dios hermoso, palabra acerca del Padre. Hermoso también en el vientre de la madre, a donde no perdió la divinidad y tomó la humanidad. Hermoso el verbo nacido infante, porque aunque él era infante que no hablaba, cuando